Oh Señor, y que tú sensibilice a cada alma aquí, de tal manera que cada uno de nosotros podamos decir como Samuel cuando oía tu voz: habla, porque tu siervo oye. Oh Señor, ayúdanos a oír tu palabra para obedecerla y para que en todo tú seas exaltado por Cristo Jesús. Amén. Cristo dio dones a los hombres. En el último sermón estuvimos viendo los primeros 6 versículos de Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo una vez había dibujado en el lienzo de la gracia de Dios, con el pincel del Espíritu Santo, el cuadro precioso de las grandes doctrinas de Dios, de las grandes enseñanzas divinas, de lo que Dios desde la eternidad se había propuesto hacer con nosotros, y cómo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios ejecutó su plan eterno por pura gracia, por puro amor, y cómo ese plan tiene como centro la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, donde Dios desplegó toda su justicia, toda su ira, castigando a Cristo por nosotros para manifestar el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. En el capítulo 4 el apóstol Pablo hace un llamado a que nosotros entonces vivamos la vida cristiana como merece ser vivida. Que nosotros vivamos dignamente conforme a la vocación con que nosotros fuimos llamados. Y el apóstol Pablo dice que para nosotros hacer eso debemos andar en toda humildad, debemos andar en mansedumbre, debemos tener paciencia soportándonos los unos a los otros en amor. Que el propósito de todo ello es que nosotros sepamos que somos un cuerpo, que por encima de todas las cosas debemos preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y el apóstol Pablo nos había dado 7 razones por las cuales nosotros debemos esforzarnos para mantener la cohesión y la unidad de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo que hay un solo cuerpo, verso 4, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza de nuestra vocación, hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre, que es sobre todos y por todos y en todos. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros esforzarnos de manera particular, individual, de tal manera que nuestras fuerzas sean compactadas y unidas para que la iglesia de Cristo marche en unidad, en amor, para que el mundo que está ahí afuera pueda ver la gloriosa obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Nosotros, personas egoístas, nosotros, personas egolátricas, que pensamos en nosotros mismos, que nos sentimos como isla de poder, que buscamos cada uno lo que nos conviene, la Biblia dice debemos mostrar que nosotros somos diferentes. Y somos diferentes no porque nosotros seamos diferentes en nosotros mismos, porque nosotros tenemos esa misma naturaleza pecaminosa, engañadora, maligna y perversa. Ahora nosotros debemos actuar de manera diferente porque Dios ha obrado en nosotros por medio del Espíritu Santo, que ha creado un vínculo perfecto de unidad en amor. Y eso debemos mostrarlo ante un mundo donde cada cual toma su propio camino, donde cada cual toma su propio derrotero.
Un mundo que nos dice nosotros debemos marchar en este mundo y debemos esforzarnos por conseguir lo que nosotros deseamos conseguir. Y si alguien se interpone en el camino, debemos aplastarlo con la rueda de nuestra fuerza e imponernos, porque lo importante es conseguir lo que quiero conseguir. Lo importante es el éxito, lo importante soy yo. Pero cuando nosotros, por medio del Espíritu que obra en nuestros corazones, nos esforzamos, no procurando cada cual el bien propio, sino velando por el bien ajeno, esforzándonos por el bien colectivo, buscando la unidad de la iglesia, cuando el mundo que está ahí afuera vea ese comportamiento nuestro, vea ese andar nuestro como es digno de Dios, entonces se darán cuenta que en nosotros hay un Señor que gobierna nuestra vida, que es nuestro capitán, que se llama Cristo Jesús. Ahora, una vez el apóstol habla acerca de la unidad, el apóstol da un paso en estos versos subsiguientes, más adelante. Y el apóstol nos quiere dejar claramente establecido que unidad no es lo mismo que uniformidad. Repito, el apóstol Pablo ahora nos va a enseñar que unidad no es lo mismo que uniformidad. El hecho de que se nos demande unidad a nosotros no significa que todos somos iguales en términos de nuestra operación, sino que hay diversidad. Yo tengo una unidad en mi cuerpo, pero no todo es corazón. No es uniforme, ¿verdad que no? No todo es boca. No todo es ojos. No. Hay diversidad en esta unidad que se llama cuerpo. Tengo manos, tengo pies. Y la enseñanza central ahora de este pasaje es que asimismo Dios, en la diversidad nuestra, siendo diferentes cada uno, con diferentes dones y dones que nos han sido dados por nuestro comandante en jefe, donde él ha dicho: usted será esto, usted será aquello, usted hará esto, donde Dios ahora espera que nosotros usemos la diversidad de los dones que nos han sido dados, no para beneficio particular, sino para que esos dones sean usados para la unidad y cohesión del cuerpo de Cristo. Fíjense, lo que vamos a ver ahora entonces es la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Y es algo que se puede dar, y es lo que la Biblia nos está enseñando. La unidad en la diversidad. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí establece que Cristo, por su gracia, conforme a su medida, a la porción que Él determinó, a cada uno le fue dado el don conforme Él lo había establecido. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. No porque usted se lo merecía. Yo no estoy aquí predicando, ni sé predicar porque yo soy inteligente. Hermano, yo no hice nada para que las neuronas de mi cerebro estén aquí. ¿Qué yo hice? Yo vine a este mundo y vine con eso. ¿O ustedes creen que esta boca fui yo que me la hice después que nací? Déjame hacerme una boca y voy a aprender a hablar. Y unos pulmones para respirar, para poder exhalar aire, para poder... No. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Todo es por gracia. Por la gracia. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida, conforme a la porción que soberanamente Cristo Jesús quiso darnos a cada uno en el contexto de su iglesia. Una de las cosas que a mí me hubiese gustado que Dios me
hubiera dado era unas cuerdas vocales fabulosas. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí eso? ¿Cuánto me hubiese gustado? Pero Dios no quiso. Y voy yo a litigar con Dios. Él es soberano. Reitero, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida, a la porción del don de Cristo. Ahora, antes del apóstol decirnos los dones que él ha dado, y habla de algunos dones aquí, el apóstol quiere enseñarnos a nosotros cómo fue que Cristo obtuvo este derecho. ¿Cómo es que Cristo obtuvo el derecho de poder dar dones a los hombres? Y eso es lo que el apóstol Pablo pasa a explicar en el verso 8. Por lo cual dice, y está citando el Antiguo Testamento, por lo cual dice la Escritura, en otra palabra, por lo cual dice el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo se está apuntalando en lo que el Antiguo Testamento enseña para él corroborar su enseñanza. Y está citando aquí el Salmo 68, versículo 18, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si ustedes van al Salmo 68 y lo leen completo, se darán cuenta que ese es un salmo de David, donde David está exaltando a Dios por la victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel sobre los jebuseos. Y ahí vemos a David exaltando a Dios y glorificando a Dios. Y normalmente cuando el pueblo de Israel obtenía una victoria, ellos reconocían que era de parte de Dios. Y venían con el botín de guerra, los despojos, lo que habían obtenido como consecuencia de conquistar un reino. Y lo paseaban. Y si habían liberado esclavos judíos, esos esclavos que pertenecían a ese reino y que ellos lo habían liberado, esos esclavos ellos lo traían y lo pasaban, que eran de su propia nación, para decir, miren, estos eran los esclavos y ya los liberamos, mírenlo aquí. Y una vez pasaban por el centro de la ciudad, ascendían entonces hasta la cumbre del monte para celebrar la victoria. Y aquí el apóstol Pablo está tomando este texto para decir que Cristo Jesús lo que hizo fue que obtuvo una victoria gloriosa, que Cristo vino y que Cristo venció a un general y que allí habían cautivos y que él lo que hizo fue que en esa victoria a ese comandante que él venció, a ese hombre fuerte que él ató, él decidió quitarle unos cautivos y esos cautivos entonces él los llevó delante de la presencia de Dios para que fuesen libres y entonces darlos como dones para su iglesia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En Marcos, en el capítulo 3, en el verso 27, el Señor Jesucristo dice, nadie saquea la casa del hombre fuerte. Y en el contexto en que Cristo está hablando, el hombre fuerte es el diablo. Nadie saquea la casa del hombre fuerte si primero ¿qué? Si primero no lo ata. Y una vez lo ha atado, entonces toma de allí lo que él quiere. Hermano, este texto lo que está diciendo es que nosotros tenemos un glorioso y maravilloso comandante, que nosotros tenemos un general,
que nosotros tenemos un guerrero que es el que nos conduce a nosotros, y que ese guerrero venció al diablo, lo amarró, lo ató y de allí tomó el botín de guerra, y ese botín de guerra somos nosotros, y ascendió al cielo, y allí a los que estábamos cautivos, allí a la cautividad nuestra, la llevó cautiva delante del Padre para por siempre declararla libre para su gloria. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y como eso es de Él, ¿qué puede Él hacer? Hacer lo que Él quiera. Como llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, porque ese es su botín de guerra. Eso fue lo que Él conquistó. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que ese derecho, ese lo ganó porque venció, pero hay un proceso antes de eso. Hay un proceso que Cristo pasó. Versículo 9. Y eso de que subió, dice el apóstol, en términos de pregunta, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Cristo vino, como dice Filipenses capítulo 2, y se humilló. Él no vino a la tierra y nació en uno de los palacios de este mundo. No fue en el seno del imperio romano entre príncipes que nació. No fue rodeado de la opulencia de este mundo en una cuna de oro que Él nació. No. Fue la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, que hizo tabernáculo aquí, como dice Juan capítulo 1, en medio nuestro, que habitó en medio nuestro, que se humilló, que no tuvo en consideración el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su gloria en su relación con el Padre. Se hizo siervo, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Qué humillación aquella más terrible! El Hijo del Hombre no vino para ser servido, dijo Cristo, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. La cruz es el espectáculo más vergonzoso. Paseado allí como si fuese un delincuente. Allí donde se le quitaba toda la vestimenta y se exhibía desnudo, totalmente desnudo allí. La vergüenza de la oprobiosa cruz. Descendió a lo más bajo que se puede uno imaginar. Pero mis amados hermanos, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. Ese Cristo que vino, que padeció, que se humilló, que fue bofeteado, ese Cristo que padeció, ese Cristo que fue subestimado, ese Cristo, mis amados hermanos, fue el mismo que al tercer día se levantó glorioso de la cruz, de la muerte, de la tumba que no le pudo retener. Es aquel que se paseó 40 días exhibiéndose en medio de sus discípulos, en medio de más de 500 personas, y 40 días después ascendió al cielo glorioso. Y dice la palabra de Dios que cuando ascendió subió por encima de todos los cielos.
Y como es infinito para llenarlo todo, y como Él venció a Satanás en la cruz del Calvario, le dio una estocada mortal al pecado. Allí estábamos nosotros como esclavos en el reino de Satanás. Allí estábamos nosotros cauterizados por el demonio mismo, pero desde allí nos sacó Cristo Jesús para liberarnos. Aleluya. Gloria a Dios. El mismo que descendió fue también el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Acaso no es digno? ¿Acaso no es merecedor nuestro Señor de dar dones a los hombres? Claro, Él venció en la antigüedad cuando un general, un comandante, dirigía una tropa y vencía sobre otra. ¿De quién era el botín de guerra? De los vencedores. Cuando Abraham salió a redimir a Lot, que lo habían hecho esclavo, y fue a pelear para liberar a Lot, y Abraham y su gente vencieron. ¿Qué hizo Abraham? Que tomó el botín de guerra, y de ese botín de guerra dio el 10% a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Lo que está diciendo el texto es que nosotros tenemos un glorioso capitán, que nosotros tenemos un comandante, que nosotros tenemos un general, que ese general venció no con espada, no con bombas, no con fusiles, no con ametralladoras, que ese general venció al diablo en la cruz del Calvario cuando estaba derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y allí amarró, allí ató, como dice Marcos, al hombre fuerte, al diablo. Te he vencido y quiero liberar los míos, a los cautivos. Y esa cautividad la llevó cautiva al cielo. Mira, Padre, los he liberado para ti. Aleluya. Y dice, eso es lo que le da autoridad a Él para darle dones a los hombres. Por lo tanto, en virtud de que Él venció, dice el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Ven ustedes la diversidad? No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores maestros. No, Él soberanamente decide quién es apóstol, Él soberanamente decide quién es profeta, Él soberanamente decide quién es evangelista, Él soberanamente decide quién es pastor y maestro. Él, porque es conforme al don que Él da en virtud de su gracia. A unos constituyó apóstoles y profetas. ¿Cuál era el papel de los apóstoles y de los profetas? Ya nosotros lo estudiamos en Efesios capítulo 2, recuerden, en el verso 20. Habíamos dicho que el papel, el rol, la misión de los apóstoles y de los profetas era establecer la zapata del edificio que Dios construye, que se llama su iglesia. Verso 20, edificado sobre el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles y de los profetas. Hermanos, por eso en la actualidad no hay apóstoles ni hay profetas. Hay muchos por ahí que se autoproclaman apóstoles, ya no se sienten contentos con que lo llamen pastor. No, es un cargo demasiado pequeño para ellos. Eso lo empequeñece demasiado. Es un cargo mayor que ellos quieren. El profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal.
Y muchos de esos apóstoles hablan de su manto. ¿Y cuántas iglesias están bajo el manto de ese apostolado? Y ellos son la sombra protectora de todos esos pastores y de todas esas iglesias que ellos comandan. Andan como el pavo real. Hermanos, ya ni hay apóstoles ni hay profetas. Porque la tarea de estos hombres era específicamente para lo que establece Efesios capítulo 2, verso 20. La función de ellos era poner, como dice el texto, el fundamento. ¿Ustedes han visto alguna vez a un ingeniero que una vez pone el fundamento de una casa vuelve a ponerlo? No. ¿Cuántas veces se pone el fundamento de una edificación? Una sola vez. Una vez usted puso el fundamento de una edificación, ya usted no pone otra vez el fundamento. Ese es el fundamento y esa fue la tarea para la cual Dios llamó a apóstoles y profetas. Ellos debían poner el fundamento en esa iglesia que nacía en el siglo primero para que la iglesia por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga, esa iglesia siga creciendo, edificándose sobre ese fundamento que ellos establecieron, reconociendo que la piedra angular del mismo es nuestro Señor Jesucristo. Habían varias características que distinguían a un apóstol. Según Marcos capítulo 3, debían ser llamados directamente por el Señor Jesucristo. Por eso a los 12 se le llamó apóstoles. Debían ser llamados directamente por el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 13. Una segunda característica, debían ser personas que fueran testigos de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 22 al 24. Ustedes recuerdan que había uno de los 12 que no era de los 12 realmente. Ustedes recuerdan Judas, y ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, a partir del versículo 22, que había que buscar un sustituto para completar los 12 apóstoles, porque eran 12 que Dios había llamado. ¿Ustedes lo recuerdan? Gracias, hermano. ¿Qué se dijo con relación al sustituto que terminó siendo Matías, el sustituto de Judas? Que era necesario que buscaran un hombre que fuera testigo conjuntamente con ellos de la resurrección del Señor Jesucristo. Tenía que ser una persona que fuese testigo de la resurrección de Cristo. Tenía que ver a Cristo resucitado. Entonces, un apóstol tenía que ser llamado directamente por Cristo, tenía que ser una persona que fuera testigo de la resurrección de Cristo, era una persona que tenía que ser enseñada directamente por Cristo, como pasó con los discípulos, según vemos a partir de Marcos capítulo 3, pero además, según vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, era una persona que para autenticar, para legitimar su apostolado, tenía que probarlo por medio de señales y prodigios. Por eso el apóstol Pablo, a quienes cuestionaban su apostolado, muchos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo le dice en el versículo 12, dice, las pruebas, las señales de un apóstol, yo le he hecho en medio de ustedes. Yo estoy legitimado como apóstol. Ahora quizás muchos se preguntarán, ¿y cómo fue que Pablo fue apóstol? Porque Pablo no anduvo con el Señor, no fue llamado por el Señor. Y estamos diciendo que los apóstoles tienen que tener esos requisitos. Tienen que ser testigos de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo fue entonces que Pablo fue apóstol? Bueno, porque Pablo cumplió todas las condiciones y requisitos. Primeramente, fue llamado directamente por Cristo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, fue a Cristo Jesús a quien él vio, Cristo quien le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy el Señor Jesús a quien tú me persigues.
fue llamado directamente. En segundo lugar, fue enseñado directamente por Cristo y no por hombre. Como Él les dice a los Gálatas, Él dice: lo que yo he aprendido no lo he aprendido de carne. Es decir, yo no fui a los pies de ningún apóstol para que me enseñara a mí. El Señor mismo fue quien me enseñó a mí. El apóstol Pablo dice: yo soy apóstol porque yo fui llamado personalmente por Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por la gracia de Dios. Pero además Pablo dice: yo vi a Cristo resucitado. La primera vez que lo vio fue cuando iba camino a Damasco, que se le presentó. Él vio a ese Cristo vivo, hablando con él. Mis amados hermanos, por eso no hay en nuestros días ni apóstoles ni profetas. De hecho, si nosotros vamos al libro de 1 Corintios, al capítulo 15, versículo 8, Pablo dice que él es el último apóstol. 1 Corintios 15, 8 dice el apóstol Pablo: y al último que él se le apareció fue a mí, como un abortivo, a mí que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia del Señor. Dice Pablo: a mí fue el último. Estos hombres que Dios capacitó con una autoridad especial para hablar en su nombre, estos hombres tenían como función principalísima establecer el fundamento de la iglesia, establecer las enseñanzas de Dios. Y esas enseñanzas nosotros las tenemos en estos libros de la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy no necesitamos apóstoles, hoy no necesitamos profetas, porque ya Dios nos ha dicho lo que Él quiere que nosotros sepamos, dónde debemos estar cimentados nosotros. Así que cuando ustedes oigan por ahí un apóstol, sepan que es un mentiroso. Uno autoproclamándose profeta es un mentiroso. Ahora pregúntele si uno de ellos puede escribir un nuevo libro de la Biblia y poner otro fundamento y seguir poniendo fundamento. ¿Por qué ninguno de ellos osa decir: aquí está el libro de Primera de Perencejo a tal iglesia? No, porque ya el canon fue cerrado. Ya se completó el conjunto de libros que contienen la palabra de Dios. Y aquí tenemos todo lo que es la sabiduría que nosotros necesitamos para actuar conforme a los preceptos de Dios. Por eso, para poner el fundamento, Él constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas. Y eso sí que hay muchos, y ese es un don que Dios da. Por ejemplo, Felipe, que era uno de los diáconos, si ustedes van al libro de los Hechos, al capítulo 21, versículo 8, a Felipe se le llama allí el evangelista. Era un evangelista. Esa persona que Dios los ha dotado, que salen a predicar las buenas nuevas, que ensanchan el reino de los cielos, que edifican iglesias. Y a otros evangelistas. Y a otros que pastores y maestros. Fíjense que el rango de los apóstoles es el rango superior. Por eso, en otra porción de las Escrituras, el apóstol Pablo dice: primeramente, designó apóstoles. Esos son los primeros. Primeramente. Luego, profeta, dice el apóstol Pablo. Luego, eso van después de ellos. Esas enseñanzas de los profetas tenían que someterse a las enseñanzas de los apóstoles, si no, no eran profetas. Dice: primero apóstoles, dice Pablo. Luego profeta y después pastores, que deben enseñar y alimentar la grey conforme al fundamento que ya han establecido los apóstoles y los profetas de Dios, porque esa es la palabra de Dios y ese es el fundamento de Dios. Hermano, aquí no venimos nosotros a dar nuestras propias opiniones,
Cuando yo venga aquí a dar mis propias opiniones, salga por ahí y huya por su vida. Si aquí en alguna ocasión el pastor o quien sea viene a dar sus propias opiniones, huya por su vida y salga de esta congregación. Dios no nos ha llamado a nosotros a predicarnos a nosotros mismos. Dios no nos ha llamado a nosotros a que establezcamos un fundamento. Dios nos ha llamado a todos en la iglesia con los diferentes dones que tenemos, en la diversidad que Dios ha creado, para que esa diversidad nosotros la trabajemos armónicamente con el fundamento que Dios estableció por medio de sus apóstoles y profetas. Gloria a Dios que tenemos evangelistas, ¿verdad? Que salen a proclamar las buenas nuevas. Pastores, maestros que enseñan la palabra de Dios. Pero sus enseñanzas tienen que estar acorde con las Escrituras. Ahora, toda esa diversidad, todos esos dones, mis amados hermanos, no apunta a que nosotros seamos islas de poder. No es para que yo use ese don para mí, de manera egoísta, como revela el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Los corintios pensaban que los dones, cuando ellos tenían un don, wow, qué don más fabuloso tengo yo. Y pensaban que el don era para edificación de él, de ella, para edificación propia. Dice el apóstol Pablo, no, ese no es el propósito de los dones espirituales. El propósito de los dones espirituales y la diversidad que Dios ha creado en la iglesia es para que eso funcione de forma armónica, de tal manera que el don de cada uno sea puesto al servicio de toda la congregación, para que la congregación se mantenga compactada y unida, adherida por el pegamento del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Todo lo que resta de ahí en adelante, mis amados hermanos, habla de esa unidad que debe prevalecer en el marco de esa diversidad de dones que Dios ha dado. Miren el versículo 12, con qué propósito es que Dios da estos dones: a fin de perfeccionar a los santos. Es para eso. Es para ponerlo al servicio de los santos, que los santos sean perfeccionados, que su carácter moral vaya siendo cada vez restablecido, que su carácter espiritual vaya cada vez más y más siendo restablecido y asemejándose cada vez más y más al carácter y a la naturaleza de Cristo Jesús. Ahora, estos hombres, Dios los dio para que la iglesia sea parasitaria. Bueno, Dios dio pastores, Dios maestro, Dios evangelista. Ellos son los que se ocupan del trabajo. Entonces los miembros de la iglesia no tienen que ocuparse de nada. No, mis amados hermanos. Es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjese lo que dice la parte que sigue: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es perfeccionarlo para que usted se involucre en el trabajo de Dios como parte del cuerpo de Cristo, para la edificación de ese cuerpo de Cristo, dice la última parte del verso 12. Cuando se predica desde aquí, cuando se da consejería cristiana, cuando se hace una labor pastoral, cuando se hace una labor de enseñanza, eso es para edificación. ¿Para qué? Para que usted se involucre en la obra del ministerio, para que todo el cuerpo de Cristo sea edificado, hasta que todo, verso 12, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Que todos estemos enfocados en la misma dirección. El pastor debe enfocar a los hombres y mujeres de la iglesia hacia Cristo. Los maestros de la iglesia deben enfocar la iglesia hacia Cristo, para que esa iglesia sepa que tiene que crecer día tras día,
hasta la plenitud de Cristo, hasta la unidad de la fe, de un mismo conocimiento basado en ese fundamento que se estableció, unidad de fe. No para que uno esté creyendo una cosa por ahí, otro esté creyendo otra cosa por allí, no. La unidad de la fe, basada, cimentada en el fundamento que establecieron los apóstoles y los profetas, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, esto es para que nunca dejemos de crecer. Podemos durar 1000 años en esta tierra y tenemos que seguir creciendo, porque siempre seremos enanos cuando nos comparamos con Cristo Jesús. Siempre necesitamos crecer. Esa diversidad, por lo tanto, no apunta hacia la división de la iglesia. Esa diversidad de dones que Dios ha dado apunta hacia la cohesión, hacia el compactamiento, hacia la unidad sólida de la iglesia. Hermanos, para que no nos comencemos a descarrilar cada cual por su lado. Miren el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ustedes han visto en el mar una ramita. Cuando viene una ola hacia afuera, ¿qué hace? Cuando va hacia adentro la lleva. No está firme, está fluctuando, vacilando. No, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ah, me dijeron hoy esta cosa, lo creo y por ahí me voy. Ah, mira qué crédulo es el hermano. Ah, vino un Juan de los Palotes y me dijo tal cosa y por ahí me voy. Pero mañana vino otro Juan de los Palotes y me dice otra cosa y por ahí me voy. Y ando, miren, de aquí para allá y de allá para acá, sin firmeza. Pero cuando usted está fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y usted crece en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, usted se mantiene firme independientemente de lo que el diablo a través de sus ministros le susurre a usted en el oído. Por eso el énfasis que hacemos en nuestra iglesia de enseñar la palabra de Dios, para que los hermanos aquí no sean niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, astucia de hombre, que no es conforme a la revelación ni a la sabiduría de Dios. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, las trampas del error. Se viven poniendo trampas. Cuando te pinten un paraíso, cuando te dibujen un cuadro, quien sea, no importa cómo se autodenomine, si no está avalado en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no te deje mover de la roca firme que es Cristo Jesús. Pablo dijo, ¿y quién soy yo? Oh, yo soy un apóstol. Si yo voy a ustedes, le dijo el apóstol Pablo, yo voy a ustedes. Ustedes ven que Pablo va a ustedes, le dice a los Gálatas, y yo predico otra cosa. Yo tengo que ser un maldito, dijo el apóstol Pablo, un anatema. No me pongan caso. Pero no solamente yo, dijo Pablo, déjenme ponerle uno superior a mí. Si un ángel del cielo, si baja un ángel del cielo ahora mismo, baja, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, un ángel del cielo y enseña una doctrina contraria a la que Dios estableció por medio del fundamento de los apóstoles y de los profetas, huya por su vida de ahí. Que si un ciego guiare a otro ciego, los dos se caerán en el mismo pozo, dice la palabra de Dios. Ah, pero que lo dijo el Papa. Bueno, lo haya dicho el Papa, el papazo o el papita, se va al infierno, no importa quién lo diga. Es la palabra de Dios la autoridad.
Es la palabra de Dios la autoridad. Y eso deben hacer los hombres que predican en la iglesia. Venir aquí, abrir la Biblia y decir, la Biblia dice así. Por eso creo tanto en la predicación expositiva. La predicación que es estudiando un pasaje, desentrañando un pasaje. No tomar un texto aislado por aquí, otro texto fuera de contexto por allí. No, ver toda la escritura y exponerla. Hermano, los falsos maestros no hacen eso. Usted no va a ver nunca a un falso maestro estudiando un libro de la Biblia entero. No. Un falso maestro hace lo que su maestro le ha enseñado, que es el diablo. El diablo, cuando fue a tentar a Cristo, comenzó y sacó versículos de la Biblia. Uno por aquí, con una pinza, y se lo... Mira lo que dice la Escritura. Los hombres de Dios abren la Biblia. No le temen a ningún libro de la Biblia. No le temen a ningún capítulo de la Biblia. No le temen a ningún versículo de la Biblia. Abren la Biblia delante de los ojos del pueblo, como dice Nehemías capítulo 8, versículo 8, que leían en el libro de la ley y ponían el sentido de la palabra de Dios. Pero ¿ustedes creen que un mensaje mío lo van a poner en TikTok? No, no van a poner un mensaje mío en TikTok, los impíos. Busque lo que tienen celulares y váyanse al estado de los impíos, para que ustedes vean cómo en su estado ponen muchos fragmentos de esos mensajes, de esos predicadores y predicadoras, porque les dicen lo que ellos quieren oír. Pero al lado de un mensaje de eso, tienen todos sus pecados. Pero un mensaje mío no van a poner, ni yo quiero que lo pongan, gloria a Dios. Un mensaje nuestro no van a poner, porque nosotros no le estamos diciendo a la gente que vienen a esta iglesia lo que la gente quiera oír. Aquí no le estamos llevando el pan del engaño, que es deleitoso al paladar humano. Hermano, el diablo sabe que el hombre tiene hambre y le da comida, y el hombre comienza a comer y dice que bueno es el diablo, y se llena. Pero cuando esa comida comienza a hacer efecto en ese estómago envenenada, ya usted sabe lo que pasa. No, la gente quiere ir donde gloria a Dios, aleluya, y todo el mundo brincando y saltando, y amén, y gloria a Dios, aleluya, santo, y la palabra de Dios en ningún lugar. Y cogen un texto solamente para arrancar, pero después, déjame decirte lo que yo quiero que tú oigas, porque yo sé que eso es lo que tú quieres oír. Y yo quiero tener la iglesia llena. No. Los que seguimos a Cristo fielmente tenemos un compromiso sagrado e ineludible con su palabra. Esto no se negocia. Juan capítulo 6, versículo 60, cuando Cristo estaba predicando y las multitudes andaban en pos de él. Cuando Cristo se detuvo y puso el dedo en la llaga, ellos dijeron, dura es esta palabra para ser oída. Ellos querían escuchar la palabra de un Cristo militar, de un Mesías generoso que le daba comida. Pero cuando Cristo puso el dedo en la llaga, en Juan 6:60 dice que dijeron, dura es esta palabra. Y en el versículo 61 Cristo le dice, y esto os ofende. El que venga a esta iglesia se va para el infierno sabiendo que se va para el infierno. Aquí no le decimos a la gente, ¿tú quieres ir al cielo? Sí, pues levanta la mano y déjame hacer una oración contigo y ya tú eres un hijo de Dios. Aquí le decimos a la gente que es pecadora. Aquí, basado en el fundamento de los apóstoles y profetas, abrimos la palabra de Dios y le decimos al hombre que es pecador. Aquí llamamos al pan pan y al vino vino, para que el que venga a esta iglesia mañana, cuando se vaya al infierno, su sangre no caiga sobre nosotros. Fue lo que Dios le dijo al profeta
si tú lo dejas a ellos y no le dices para dónde van, ellos van allá al infierno. Pero yo demandaré de ti la sangre de ellos. Ahora, si tú le dices la verdad y como quieras que van al infierno, tú tendrás tu mano limpia. La gente quiere ir a esas iglesias que son discotecas. Vamos a cambiarle la luz a la gente porque hay que modificarle todo. Esta es la sociedad del siglo XXI. Hay que hacer que la gente venga a la iglesia, que la gente se interese y que la gente venga. Y hay que hacer que la gente participe y oye luces trémulas, sonidos. Hermano, eso no salva a nadie del poder del infierno. Lo único que salva a una persona de la condenación del infierno es el evangelio de Cristo Jesús. Aquí no venimos a entretener a la gente. Aquí venimos a enseñar la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice el apóstol Pablo. Sino que siguiendo la verdad en amor, no se aparte nunca de la verdad. Yo le dije a ustedes que escuché a un pastor que decía: yo no puedo hablar los domingos del pecado en mi iglesia. ¿Cómo yo le voy a hablar a esta pobre gente que pasan una semana trabajando, esforzándose y vienen el domingo a la iglesia? ¿Cómo yo le voy a hablar del pecado a ellos? No, yo tengo que hablarle de algo que sea interesante, que ellos se sientan cómodos. No, nosotros debemos seguir la verdad en amor, pero seguir la verdad. Para que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. ¿Qué dice mi cabeza? Eso es lo más importante. Y la cabeza nuestra, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Qué dice Cristo en su iglesia? A mí poco me importa lo que los hombres digan. ¿Qué dice Cristo que es la cabeza? Para seguir la verdad en amor en Cristo, para crecer en Él, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo como iglesia, bien concertado. Ustedes ven un dedo mío que anda por ahí por la calle mientras yo estoy aquí. No. Todo está aquí, mire, en el mismo lugar, bien concertado. Y unido entre sí, ¿por qué? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren esa coyuntura ahí, miren. Ay, qué magnífico cuando Dios le dé ese manjar que usted va a las 12 ahorita y usted hace así y usa esa mano, mire esa coyuntura y hace así, ¡pa! Y agarra usted esa palanca de cuchara. Y viene esta coyuntura que está aquí y dice: sube ahora para acá, obedeciendo una orden de la cabeza. Abre boquita tú. Comienza a darle muela ahí. Llega al estómago. Aleluya. Qué glorioso es Dios que nos dio un paladar para disfrutar los alimentos. A veces la esposa mía: ¿qué está cocinando, more? Ella sabe que a mí me gusta mucho el rabo de vaca al vino. ¡Qué delicia! No, te estoy haciendo alguito ahí. Pues está bien. Cuando me lleve ese manjar así, que yo veo esos 2 o 3 pedazos de rabo de vaca, suavecito, mire, todas las coyunturas del cuerpo bien concertado, mire. Y hay que tener cuidado porque hasta cae uno en pecado, porque la glotonería es pecado, entonces hay que tener cuidado, porque en todo hay que tener cuidado, porque a veces estamos llenos de aquí que no nos cabe más nada, pero es tan bueno que el paladar dice: no, pero sigue echándole, sigue comiendo. Hermano, hay diversidad, pero toda esa diversidad está bien concertada. Las coyunturas se ayudan mutuamente.
Miren cómo esa coyuntura ayuda para que yo dé un paso. Miren cómo me doblo hacia acá. Que se ayudan mutuamente. Una ayuda a la otra ayuda a la otra. Según la actividad propia de cada miembro. Imagínense que Dios me había hecho a mí una boca entera. ¿Ustedes se imaginan una boca andando en la calle? ¿Ustedes se imaginan qué ogro sería eso? ¿Qué adefesio? O cabeza nada más. Saltando como una bola de ping-pong. No, hermano, belleza, diversidad. Así Dios nos ha hecho diversos a nosotros. Ese don para la hermana, este don para el hermano. Todos tenemos dones. No hay una persona cristiana que no tenga un don. Usted tiene, si no sabe cuál es suyo, búscalo. Para que así como en el cuerpo, ¿verdad?, que está bien concertado, unido entre sí, como las coyunturas se ayudan mutuamente para el crecimiento mutuo, según la actividad propia de cada miembro. No la boca queriendo ser pie. Usted se imagina que la boca mía diga, me cerré, no como más. Que la boca diga, no me voy a abrir. No, según la actividad propia de cada uno, la boca dice, yo soy boca, no hay problema, déjame ocupar mi papel de boca. ¿Usted ha visto alguna vez el dedo meñique del pie izquierdo suyo quejándose? Dice que, ay, me tocó ser el dedo meñique del pie izquierdo. Mira qué desgracia, mira. ¿Usted lo ha oído quejándose alguna vez? Hermano, donde Dios lo haya puesto, déjeme decir una cosa, donde Dios lo haya puesto, haga la tarea para la cual Dios lo asignó, porque por eso es que Dios a usted le va a pedir cuenta, y no importa la gloria que pueda tener uno, que pueda ser muy famoso, muy conocido, en el reino de los cielos habrán hermanitos, hermanitas que nadie conoce, pero que fueron fieles delante de Dios, cumpliendo con el propósito del don divino, y esos serán resaltados mucho más que otros que han brillado en esta tierra. Hay muchos en el reino de los cielos que... ¿y ese perencejo? Sí, perencejito. El hermanito, la hermanita. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a que nosotros podamos usar la diversidad de los dones que Dios nos ha dado. No para hacer como querían hacer los corintios con sus dones. Los que tenían el don de lengua, cuando el don de lengua estaba vigente, yo tengo el don de lengua, dice Pablo, pero ese es uno de los dones peores, dice Pablo. Don de lengua, dice Pablo. ¿Y qué don es ese? Dice Pablo, yo hablo más en lengua que todos ustedes juntos. Yo, dice Pablo. ¿Pero y qué es ese don? Dice Pablo. Procuren buscar los dones mejores, ese no es de los mejores, dice Pablo. Cualquiera que sea nuestro don, que nosotros sepamos que es un regalo de Dios, de la gracia de Dios, que Cristo se ganó el darnos esos dones a nosotros, hermano, pero que esos dones no son para la división, sino para la unidad de la iglesia. Padre, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Qué bueno es estudiar tu palabra, Señor, y ser instruido por ella. Enséñanos por medio de tu palabra, Padre Santo, a fin de que nosotros seamos edificados en ti, porque el fundamento ha sido establecido por medio de los apóstoles y de los profetas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos inconmovibles en ese fundamento. Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia la artimaña del error. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa trampa maligna, herética, diabólica e infernal, sino a que nosotros nos mantengamos arraigados y cimentados en tu santa palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por Cristo Jesús.